Hola, ¿cómo están ustedes? Pues hoy voy a empezar este encuentro con una propuesta diferente. A mí me gustaría hacerles unas preguntas. ¿Qué sentido expresa el hecho de escribir sobre una vida? ¿Sí? ¿Qué expresa la escritura de una vida? Las autobiografías, ellas son testimonios de hechos de la vida real o conllevan algo de ficción. A mí me parece que escribir o narrar una historia de vida nos permite como adentrar en una atmósfera de algo que suele ser inaccesible. ¿Por qué? Porque toca la esencia del yo. ¿Y ustedes qué piensan sobre eso? Pues me llamo Adriana, soy brasileña y me desempeño como profesora de español y literatura para extranjeros. En este encuentro de hoy nosotros vamos a hablar de un libro muy especial, ¿sí? Como todos, porque a mí me gustan todos los libros. Pero hoy nosotros vamos a hablar del fabuloso, fenomenal, Vivir para contarla, del gigante colombiano Gabriel García Márquez. Yo creo que este libro de Gabriel García Márquez, Vivir para contarla, quizás sea uno de los libros más interesantes de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la narración de este libro propone una especie de recreación del tiempo. Es la escritura de una vida. Es como si Gabo volviera en una especie de túnel del tiempo, ¿sí? Para contarnos algo sobre su existencia. Y Vivir para contarla, este libro fue lanzado en español en 2002, ¿sí? Y miren qué interesante, las ventas del primer volumen, según mis investigaciones, ellas superaron el marco de más de 1 millón de ejemplares que fueron vendidos así como en todo el mundo en un año. ¿Ustedes creen? Ajá. Y aquí en Brasil, esta obra, Vivir para contarla, tuvo así como una impresionante tirada inicial de cerca de 50,000 volúmenes. ¿Y por qué eso? Porque realmente estamos delante de una obra muy interesante. Es una obra que nos permite pensar en las memorias, en el tema de las narraciones de vida o las narrativas de vida o la autobiografía, como prefieran ustedes, y cuenta la historia de la infancia y juventud de Gabriel García Márquez alrededor, creo yo, está ahí por entre los años 1927 y 1950. Y se trata especialmente de una narración en la que este sujeto narrador nos va a contar algo sobre sus relaciones familiares y también sobre su relación con los estudios, ajá, su relación, por ejemplo, con el derecho, ¿sí? Con los estudios que estaban allí propuestos en su trayectoria de vida y también sobre sus primeros años como periodista y como escritor así de cuentos y de literatura como en general, sí, como un escritor en general. Muchos de ustedes, y yo creo que ya saben que yo, Adriana, soy absolutamente aficionada a la literatura de Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Porque realmente me emociona, me impacta el ingenio, ¿sí? La manera como narra. A mí me gusta mucho. Y también porque, claro, me apasiona la forma, el estilo que nosotros conocemos como el realismo mágico, que ya he comentado algunas veces aquí en mi canal, pues es un tema que particularmente me gusta mucho, que es este arte, digamos, de narrar una historia mezclando elementos de dos mundos, con temas que tienen que ver con nuestro cotidiano y con esta mezcla de la magia, de lo
sobrenatural, de lo fantástico, que es algo realmente muy interesante. En la obra Vivir para contarla, el colombiano Gabriel García Márquez me parece proponer un estilo de escritura que mezcla, ¿sí?, estos elementos, estos mundos, lo real y también la ficción. Así me parece. Y además de eso nos presenta una escritura que tiene este tono autobiográfico y que nos engancha, que nos atrapa desde el inicio de la narración hasta el último momento del relato. Y a eso que normalmente la gente suele llamar de autobiografía, yo particularmente considero como narrativas de vida. Les voy a comentar por qué. También ustedes pueden llamar como narraciones de vida, ¿vale? Pero yo empleo este término, narrativas de vida. ¿Por qué? Porque para nosotros, en el caso estoy hablando de la escuela de estudios literarios, lingüísticos, que pertenezco, que es el tema del análisis del discurso, especialmente la lingüística. Para nosotros, narrativas de vida engloban hacia un sentido enunciativo más amplio. Si lo consideramos desde el enfoque empleado por las teorías estas, especialmente la semiolingüística, que es la teoría que practico en mis estudios, teniendo como base la obra del doctor Patrick Chaudot. Si ustedes tienen interés en este tema, después les puedo grabar una clase sobre esto, sobre las teorías semiolingüísticas de Chaudot. Y esta es básicamente, digamos, la principal fuente que bebo para ir estudiando los temas, todos estos que tienen que ver con el discurso. ¿Vale? Entonces, para nosotros que somos analistas del discurso, cuando hablamos de narrativas de vida, eso presupone así como una fuerza discursiva del hecho de narrar que entreteje elementos que se mezclan entre la realidad y la ficción. Entonces, esto es muy interesante considerar porque hay una amplia discusión sobre esto. Dale, si por ejemplo las autobiografías, ellas emplean elementos de la ficción o no, ¿cómo es esto? Pero para nosotros, sí, hay una mezcla de elementos que es casi como algo que forma parte, es una inmanencia textual. Es como si el yo narrador, este sujeto, se vistiera de otros yos, de otros seres discursivos para contarnos algo de su historia, de su propia vida. Y eso es absolutamente apasionante. Percibir, por ejemplo, que este yo está como construyendo un sujeto narrador que se mezcla con su infancia, con su juventud, con su labor como periodista, con sus dificultades, por ejemplo, con los estudios, es algo realmente muy interesante de observarse dentro de la estructura enunciativa. Pues Baudelaire, cierta vez, nos dijo que la biografía, ella servirá para explicar y verificar, por decirlo así, las misteriosas aventuras del cerebro. Pues bio, con grafía, implica algo como una escritura viva, una escritura múltiple y una ficción lógica. Pues es así también que veo la perspectiva de este libro de Gabriel García Márquez, como un ingenio del cerebro humano, con sus aventuras, y con esta escritura viva, con esta escritura que nos trae así como múltiples elementos en la interpretación. Les comento que en esta obra, Vivir para contarla, de Gabriel García Márquez, el narrador entonces se presenta como el propio sujeto enunciador que se despliega de la figura de Gabo para relatar su infancia, su juventud, por medio de sus
memorias. Y este es muy interesante. Es como si este sujeto que está comunicando estuviera delante de un espejo. Eso es, delante de un espejo para reconstruirse y para recrear su historia de vida por medio de esta voz enunciadora y de sus memorias. Y para nuestro encuentro de hoy, les he preparado algunos fragmentos para que podamos charlar un poquito sobre ellos, analizarlos o simplemente sentirlos en su tono o su matiz literario. Bueno, les pido perdón con el tema de que hoy yo no tengo el libro físico conmigo. No he podido comprar en español el libro físico por aquí en Brasil para grabar este video que estoy poniendo en el canal del día de hoy. Y a mí no me gusta leer en portugués cuando es literatura extranjera, porque prefiero leer en el original, pues entiendo que la traducción es siempre una versión de algo, pero lo más importante es leer. Si ustedes que me acompañan tienen el libro en portugués, no se preocupen, está bien, cada uno con sus historias y con sus preferencias, perfecto. Pero como a mí me gusta leer en español y no he podido comprar el libro físico para grabarlo para el encuentro de hoy, he comprado una edición especial para la computadora. Sí, una edición digital que incluso fue a un precio bastante económico. Ustedes pueden encontrar varias ediciones así digitales en diferentes marketplaces. Y esta me pareció bien organizada y la estoy empleando. Si ustedes quieren saber más, pueden escribir ahí en los comentarios que les voy a dar las orientaciones sobre esto. ¿Vale? Y bueno, el primer momento que me llama mucho la atención en esta obra de Gabriel García Márquez es el epígrafe que emplea el sujeto comunicante. Es el momento en que abrimos el libro y nos encontramos con el siguiente enunciado. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Pues les comento que este enunciado, así como les voy a decir, simplemente me emocionó mucho. Me he puesto muy, muy emocionada con este enunciado. Porque muchas veces, cuando nosotros estamos trayendo nuestros recuerdos, cuando estamos queriendo contar alguna cosa sobre nuestra infancia, ¿sí? Y a veces decimos estas cosas a las personas que están cercanas, por ejemplo, a nosotros. A veces escuchamos algo como eso. Pero ¿por qué a ti te ha gustado tanto, por ejemplo, la casa de tu abuela, si tú ni has vivido tanto allá? Si tú has tenido que trasladarte a la capital, que es mi caso, por ejemplo, porque yo nací en un pueblo, pero tuve que trasladarme a la capital para mis estudios. Y entonces la gente no comprende que lo que pasa es que los recuerdos, ellos son algo así como algo eterno. Y no importa si tú estabas allí viviendo exactamente, pero sino lo que tú has grabado en tu memoria, sino lo que uno recuerda. Y para mí las memorias de infancia, ellas son inolvidables, incluso si yo, claro, no estoy allí practicando las idas y venidas a aquel sitio, pero es algo que fue importante para mí. Entonces, este fragmento me ha llamado mucho la atención. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. ¿Y cómo la recuerda para contarla? ¿Vale? Otro fragmento que he separado para presentarles es el momento en que la mamá de este narrador, ¿no? De Gabo, la mamá, le pide un favor para que él la acompañara en la venta de la casa. Estos temas de casa siempre son temas bastante complejos, ¿verdad?
Y entonces, ahí voy al texto. En el texto aparece de la siguiente manera. Vengo a pedirte el favor de que me acompañes a vender la casa. Y entonces el yo narrador nos dijo, no tuvo que decirme cuál ni dónde, porque para nosotros solo existía una en el mundo. La vieja casa de los abuelos de Aracataca, donde tuve la buena suerte de nacer y donde no volví a vivir después de los 8 años. Parece un poco conmigo, así, no sé si ustedes se identifican, pero me he identificado bastante con el tema de la casa. Acababa de abandonar la Facultad de Derecho al cabo de 6 semestres dedicados más que nada a leer lo que me cayera en las manos y recitar de memoria la poesía irrepetible del siglo de oro español. Estoy muy semejante realmente porque a mí me encanta el siglo de oro. Muchos de ustedes ya saben. Entonces, esta idea de que quiero entonces leer y hacer las cosas que me dan ganas, quiero seguir mis proyectos de vida sin pasar por esta presión social de que necesito hacer eso, necesito hacer algo como eso. Y el narrador complementa, había leído ya traducidos y en ediciones prestadas todos los libros que me habrían bastado para aprender la técnica de novelar. Y había publicado 6 cuentos en suplementos de periódicos que merecieron el entusiasmo de mis amigos y la atención de algunos críticos. Entonces aquí está planteada la idea de que este yo narrador, entonces, tiene sus preferencias, él hizo sus elecciones de vida, él quería, ¿sí?, invertir en la técnica de novelar y pues tuvo el entusiasmo de sus amigos, pero él también dijo de las dificultades o de la atención o lo que sea, o del prestigio como se pueda leer, dependiendo del ángulo como se lee, de algunos críticos, ¿vale? Porque si se están hablando bien o si no están, o si están hablando mal, pero hay algún tipo de habladuría sobre el tema. Y así sigue la narración, entonces ahí se va construyendo este libro monumental, muy interesante realmente. Y hay otro momento que es separado para presentarles hoy, que es el momento en el que el narrador nos comenta cómo era su trabajo en el periódico. Pues dijo que en el periódico, ahí estoy ahora con el fragmento del libro, dijo que en el periódico en que trabajaba no era posible resolverlo, pues me pagaban, ahí resolverlo, él está hablando del problema financiero, del tema este de pagar cuentas. Entonces, ¿cómo se va a resolver esto? Estaba hablando así. Me pagaban 3 pesos por nota diaria y 4 por un editorial cuando faltaba alguno de los editorialistas de planta. Pero apenas me alcanzaban. Qué dificultad, mi gente. Vivir de literatura es muy difícil, ¿verdad? Yo no sé si la gente se identifica, pero me identifico mucho con esto, mucho. Como es difícil vivir de literatura, del proyecto editorial. Entonces, como es algo que ni siempre es valorado dentro de una lógica del capital. Entonces, aquí está una crítica muy fuerte y también un desahogo, me parece, ¿no?, de este sujeto narrador. Y también algo que me parece interesante, complementando este tema, es el momento, hay muchas cosas interesantes en realidad, pero algo que me llamó mucho la atención, complementando el tema de este itinerario, de las elecciones que uno hace en su vida, ¿verdad? Es el momento en el que el narrador nos comenta sobre su relación con la educación. Entonces, él dijo que, lo cito, había desertado de la universidad el año anterior con la ilusión temeraria de vivir del periodismo. Oh, Dios santo. Ay, Dios santo es mí, soy yo.
vivir del periodismo y la literatura sin necesidad de aprenderlos. Y es muy complejo realmente el tema de que uno tiene un sueño, tiene un objetivo, yo quiero vivir del periodismo, de la literatura, pero ¿cómo será esto en mi vida? Son los dilemas, ¿no? Existenciales. Y también nos dijo que trataba de convencer a sus padres de que esto era una locura, pero era su deseo, era su proyecto de vida, ¿sí? Y hay un momento muy interesante también en la narración en que el sujeto narrador nos dijo que sus padres habían fundado en él muchas esperanzas. Y habían gastado tanto dinero, ¿sí? Con él, con las esperanzas. Y en este tema me he recordado del cuento de escuela, el conto de escola de Machado de Assis. Ustedes pueden acompañar aquí en mi canal si quieren verlo. Y justamente es el tema. El sueño de los niños muchas veces es el sueño de los padres. Entonces yo creo que Gabriel García Márquez nos propone esta crítica. ¿Cómo es difícil caminar con nuestros propios sueños? ¿No es cierto? Y cómo las esperanzas o las expectativas depositadas en nosotros mismos, ellas son fuertes. Entonces ahí está una temática. Y nos dijo él, ahí está el narrador, sobre todo a mi padre, que me habría perdonado lo que fuera, menos que no colgara en la pared cualquier diploma académico que él no pudo tener. O sea, el sueño del padre, porque el sueño de Gabriel García Márquez, desde yo narrador, está claro, está planteado. ¿Cuál era el sueño? Vivir de la literatura, ¿no es cierto? Del arte, de novelar, de las ediciones, de todo esto que involucra el lenguaje. Y por fin, entonces, para complementar todo este tema un poco angustiante de estas memorias que son muy interesantes de vivir para contarlas, entonces ahí, en este caso, el narrador nos dijo que, lo cito, tuve la suerte, cuando estaba hablando con su madre, de que él quería ser escritor y su madre no lo comprendía. Entonces el narrador nos dijo que tuvo la suerte de que un comensal impertinente, este es un tercero que estaba allá, intrigado con la vehemencia del diálogo, este diálogo que tenía con su mamá, quiso conocer mis razones. Y la respuesta inmediata de mi madre no solo me intimidó un poco, sino que me sorprendió en ella, tan celosa de su vida privada. Es que quiere ser escritor, dijo. Un buen escritor puede ganar buen dinero, replicó el hombre con seriedad, sobre todo si trabaja con el gobierno. No sé si fue por discreción que mi madre le escamoteó el tema o por temor a los argumentos del interlocutor imprevisto, pero ambos terminaron compadeciéndose de las incertidumbres de mi generación y repartiéndose las añoranzas. Pues mi gente querida, por hoy es esto que quiero presentarles. Espero que les haya gustado. Yo me quedaría aquí hasta tantas hablando de esta narración. Este último fragmento nos permite pensar justamente toda la crítica sobre la incomprensión que la sociedad tiene muchas veces sobre la gente que vive del arte, la gente que vive de la escritura. Quizás, si pensamos así con temas más contemporáneos, la gente que sueña algún día en también vivir aquí de la plataforma, pues también son, muchas veces, casi siempre, creadores. Entonces, ¿cómo es esto? Vivir de la creación, de algo que nos produce placer. Entonces, aquí está una reflexión muy interesante. Espero que les haya gustado y si les ha gustado, no se olviden de darme like y compartir este video con sus seres queridos, ¿vale? Hasta el próximo encuentro.